Queridos fieles, estamos celebrando el cuarto domingo después de Pentecostés. La misa en esta ocasión nos dice: concédenos, Señor, te suplicamos, que sea dirigida por el orden de tu providencia la marcha del mundo, y que tu Iglesia se alegre en tu servicio con la tranquilidad. Por Cristo nuestro Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo hallábase Jesús junto al lago de Genezaret, apretujado por la gente, que oía la palabra de Dios, y vio dos barcas a la orilla del lago, cuyos pescadores habían bajado y estaban lavando las redes. Subiendo pues a una de ellas, que era de Simón Pedro, le pidió que la desviase un poco de la orilla, y sentándose dentro, instruía desde allí a las turbas. Acabada la plática, dijo a Simón: guía mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Le replicó Simón: Señor, Maestro, toda la noche hemos estado fatigándonos y nada hemos recogido. No obstante, fiado en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, recogieron tan gran cantidad de peces que se rompía la red, por lo cual hicieron señas a sus compañeros de la otra barca de que viniese en ayudarles. Vinieron luego y llenaron con tantos peces las dos barcas, que poco faltó para que se hundiesen. Viendo esto, Simón Pedro echóse a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él, como de todos los demás que con él estaban, en vista de la pesca que acababan de hacer. Lo mismo le sucedía a Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, y compañeros de Simón. Entonces dijo Jesús a Simón: no temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres. Y ellos, sacando las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Uno de los grandes pecados de la sociedad actual es abandonar todo lo sagrado para secularizarlo todo. Hemos caído en un naturalismo, queridos fieles, terribilísimo. Le hemos dado más entrada a la carne que al espíritu. Le hemos dado más entrada a lo que vemos que a lo que no se ve. Hablemos del dinero y hablemos nosotros de los principios que deben de regir a un ser humano. Hemos caído en una secularización total. El espíritu tiene poca entrada en la sociedad actual. Lo que se ve, lo que se palpa, eso es lo importante. Estamos viviendo de una manera tan rápida que queremos ver inmediato y exteriormente el efecto de una causa. Así somos. No nos gusta esperar. Cada vez más rápidos son los medios de comunicación, más eficaces. ¿Cuáles cartas que tardaban meses en llegar? Ahora son los mensajes rapidísimos, de un momento a otro. Quiero estar en un lugar cuando estoy todavía en este. Estoy en este y a la vez no estoy porque quiero estar en el otro. Estoy con unas personas y no hablo con ellas, pero quiero hablar con las que no están aquí presentes conmigo. Y mientras ignoro a las personas que están a mi alrededor, les pongo demasiada atención a personas que inclusive no conozco. No me comunico en mi casa, en mi hogar, con mis parientes, pero me comunico con tantas personas que ni siquiera he visto una sola vez en la vida. Así es la sociedad actual. Estamos nosotros desechando el espíritu por caer en un naturalismo y en una rapidez de vida que le hace bastante daño a la salvación de las almas, que le hace bastante daño a la santidad.
Se nos ha olvidado, verdaderamente se nos ha olvidado, que nosotros vivimos entre el espíritu y la carne. Vivimos entre ángeles y entre demonios. Vivimos en una lucha metafísica entre el bien y el mal. Verdaderamente somos hijos de Dios y nos tenemos como una simple criatura. Nos equiparamos a los perros, nos equiparamos nosotros a cualquier otro ser viviente, y nosotros no somos iguales a los otros seres vivientes, somos hijos de Dios, y eso lo hemos olvidado, se nos está olvidando. Nos estamos terrenizando demasiado. Cada vez, insisto, hay menos espacio para el espíritu, cada vez menos espacio para la meditación. ¿La meditación para qué sirve? Eso es para los budistas, ya ahorita la sociedad actual lo dicen de esa manera. Para personas que se entregan al naturalismo, lo que no saben es de que una persona que no medita, que no piensa, que no razona, no va a salir del fango de lo que es la impenetrabilidad de la materia. Y queridos fieles, se está extinguiendo el espíritu, se está apagando el espíritu. Nos estamos convirtiendo ya no en animales, como lo proponía la teoría de Darwin. Ahora nos estamos haciendo parte de las cosas, un panteísmo puro, entero, completo. Ya el hombre dejó de ser hijo de Dios. Y todo se marcha a lo que yo puedo ver, a lo que yo puedo realizar, al esfuerzo externo que yo puedo lograr. ¿Por qué les digo esta introducción? El Evangelio nos cuenta de cómo nuestro Señor Jesucristo les predicaba el Evangelio a las personas que buscaban su salvación. Este Evangelio me hubiera encantado saber de qué trataba. Esta plática que en el Evangelio narra, les estaba dando nuestro Señor a las gentes que lo apretujaban porque querían escucharlo. ¿De qué les hablaba? De las cosas materiales, de cómo comer, de cómo beber, ¿no? Les hablaba de las cosas del cielo, de las cosas que necesitaban para poder salvar sus almas, para no caer en el infierno. Todas esas verdades están contenidas en la Iglesia Católica porque así plugo a Dios dejarlo. La gente se apretujaba para escuchar a nuestro Señor de tal manera que lo estaban empujando hacia la orilla del lago. Vio la barca de San Pedro, se subió a ella y la agarró como púlpito para predicar de ahí en alto hacia las gentes que lo querían escuchar. Les hablaba del reino de Dios. Y los apóstoles que habían terminado de pescar, de hacer sus faenas del día, que por cierto no habían pescado nada, ya estaban lavando sus redes y escuchándolo. Todas esas cosas tal vez se les olvidarían en algún momento, pero el Espíritu Santo se los recordaría todo después. Nuestro Señor, terminando de haber predicado, le dice a Pedro: vamos, guía mar adentro, duc in altum, guía mar adentro, y vamos a pescar. Señor, a esta hora del día. Hablemos del naturalismo. Señor, a esta hora del día, ¿no es la hora más apta para pescar? Tú fuiste carpintero, yo soy pescador. Como un diestro pescador de familia de pescadores, desde mis abuelos, mis padres me enseñaron, aquí el lago de Genesaret me lo sé. ¿En dónde se ponen los peces? ¿Dónde nacen? ¿Dónde terminan? ¿Cuál es la mejor época? ¿Cuál es la mejor hora del día para pescar? Y Señor, esta no es la mejor hora para pescar. Nosotros, la mejor hora para nosotros de la pesca es en la noche. Y es en tal lugar.
Y mira que hemos pasado toda la noche, mis compañeros y yo, y no hemos logrado recoger ni un solo pez. Pedro, echa las redes porque vamos a pescar. Señor, porque tú me lo dices. Solamente porque tú me lo dices, obedeciéndote, creyéndote, respetándote, en virtud de lo que tú eres para mí. Ya San Pedro lo admiraba, nuestro Señor. Voy a echar las redes. San Pedro dijo, en toda la noche no recogimos ni un solo pescado. A esta hora del día, en este lugar, porque tú me lo pides, Señor, lo voy a hacer. ¿Lo echó? Naturalmente hablando, queridos fieles, no había modo. No se iba a recoger un solo pez. No era ni la hora, no era ni el lugar, no era ni el modo en que se deberían de hacer las cosas. Estaban cansados, desvelados, fatigados menos. Pero en virtud de la palabra del Señor la arrojó hacia un lado. Y de repente, así como cuando caen las gotas del agua, las gotas de la lluvia, sobre el mar, que hacen un efecto espejo, que empiezan a caer y empiezan a... Así se veían los peces de repente en la red de San Pedro. Y empezaron a jalarla y la barca se empezó a mover hacia un lado. Estaba a punto de zozobrar. Les hablaron a sus compañeros, vengan rápido, ayúdenos a levantar esta cantidad de peces. Entre todos levantaron, llenaron las dos barcas y aún las dos barcas llegaron al límite del lago de Genesaret. Estaban a punto de hundirse ambas. Al momento de ver este milagro, San Pedro vio que no era algo natural. Que aquí no necesitó la pericia de un pescador, no necesitó la hora para el pescador, no necesitó el modo que utiliza un pescador para recoger pescados. Esto era un milagro, esto era algo divino. Esto era algo venido del cielo y por eso, sintiendo esa indignidad propia y sintiendo y amando más y admirándose más de Dios, se hinca ante nuestro Señor y le dice, apártate de mí, Señor, que soy un pobre pecador, ni siquiera merezco estar a un lado tuyo. Soy un hombre pecador. Tú no eres un simple hombre y no eres pecador. ¿Tú de dónde vienes? ¿Qué eres? Yo soy un simple hombre pecador y por eso me inclino y me hinco ante ti. Tú eres el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que debía de venir a este mundo. Y nuestro Señor, sonriendo, lo levantó y le dice, Simón, no te has de preocupar de aquí en adelante porque ya no serás un simple pescador de peces, serás un pescador de hombres. Y sobre Pedro nuestro Señor Jesucristo fundó la iglesia. Sobre ese hombre sincero, rudo, pero amoroso y admirado de Dios, fundó Jesucristo la iglesia. En Él puso en sus manos nuestra salvación, la salvación de todo el mundo. Pero vean cómo es Dios. Otra vez hablemos de naturalismo. Yo quiero ir a convertir a todas las gentes. Es mi deseo. Sinceramente es mi deseo. Ojalá y que todo el mundo se convirtiera. Yo, como buen estratega, ¿qué debo de hacer? Debo escoger a las personas, por supuesto, a los mejores científicos, a los mejores estrategas. Debo de buscar a personas con elocuencia. Tengo que buscar a personas instruidas, por supuesto. Personas filosóficas, personas que sepan razonar, arguir, a pelear contra el error. Claro, esa sería mi primer estrategia. La segunda estrategia es cómo voy a ir al mundo si no tengo dinero. ¿Cómo los voy a mandar a todo el mundo si no tengo dinero? No les voy a decir que no lleven 2 alforjas, que no lleven doble sandalia. Al contrario, mi prudencia humana me indican que si van a andar caminando de ciudad en ciudad, se lleven unos 3-4 pares de zapatos o de sandalias, ¿no? Que lleven dinero para su comida por si alguien no les da de comer. Necesito dinero.
Y los que no se dejen, como yo quiero conquistar el mundo, necesito armas. Necesito las personas más inteligentes, más instruidas. Necesito dinero. Necesito coches o necesito medio de transporte. Necesito armas. Necesito libros. Necesito proyectores para que la gente entienda y para que capte más lo que les quiero decir. Pues nuestro Señor no. Caramba, esa es manera muy natural y correcta, naturalmente hablando, de pensar. Pero ¿qué hizo nuestro Señor? Manda a 12 pescadores, 11 de ellos sin una sola instrucción. Los manda sin dinero y además les prohíbe tener exageradamente dinero. No lleven doble alforja, no lleven doble sandalia, no lleven doble túnica. No tenían instrucción, no tenían dinero, no tenían armas. ¿Se fijan cómo es Dios y cómo somos nosotros? ¿Cómo actúa Dios y cómo actuamos nosotros? Nos manda nuestro Señor como ovejas en medio de lobos a predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará, el que no creyere se condenará. Pero no debemos de llevar nada. Inclusive nos dice que no pensemos lo que vamos a decir en caso de que nos lleguen a llamar a los tribunales. Que nada más nosotros estemos ahí y digamos lo que el Espíritu Santo nos inspire en el momento. Entonces, queridos fieles, no estamos nosotros tratando las cosas divinas de una manera divina en la actualidad. El problema inclusive de la iglesia es un problema de salvación eterna para los seres humanos. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Entonces los pocos que quedamos católicos, tanto la iglesia docente como la iglesia discente, que son ustedes, tenemos que buscar nuestra salvación, a pesar de que ahora es más difícil salvarse, porque no en cualquier lugar hay iglesias católicas, hay sacerdotes católicos, hay capillas en las cuales se otorguen los verdaderos y santos sacramentos. Pero aún inclusive nosotros, los que quedamos católicos, vemos las cosas de un punto de vista muy natural, tanto para nuestra salvación como para la salvación de la Santa Iglesia Católica. Somos muy Simón Pedro y no somos muy Jesucristo. Todo lo queremos tratar de una manera natural. Los obispos, las congregaciones, las personas que predican o que dicen predicar la doctrina católica, en todo se basan de una manera muy natural. ¿Qué está pasando con la iglesia? Y muchos se desmoralizan. Dicen, ahorita la iglesia quedamos unos cuantos pocos católicos verdaderos. Todos los demás son modernistas, protestantes, liberales, masones y demás. ¿Cuántos verdaderos católicos hay? Somos muy pocos. Estamos a punto de ser destruidos. La iglesia de Dios puede ser destruida. La iglesia católica puede ser destruida. Entonces, ¿por qué no creemos eso, queridos fieles? Entonces, ¿por qué todo lo tratamos, inclusive las cosas divinas, inclusive esta situación que está aconteciendo en la actualidad, el problema de la iglesia, lo tratamos de una manera tan humana? Es por eso que nos estamos hundiendo. Es por eso que hay tan poco fruto, tan pocas conversiones, tan poca unión entre los católicos. Es por eso que en vez de avanzar los pocos católicos en el camino de la santidad, nos estamos dividiendo cada vez más, porque aún la doctrina católica, las verdades católicas, las tratamos de una manera demasiado humana. Y eso no lo digo tanto por ustedes, queridos fieles. Hablo por los religiosos, por nosotros, por los consagrados. Tratamos las cosas divinas de una manera humana. Me critican, ¿y qué dijo Dios? ¿Que yo me vengara de quien me criticó? No, Él mismo va a velar por mi honra. Claro, yo tengo que dar una apología de lo que yo soy, de lo que hice y de lo que no hice, para no escandalizar a la gente.
pero se enfrascan en discusiones de dimes y diretes, de que me defiendo, de que me tengo que defender, de que tengo que atacar, de que tengo que, para no causar escándalo a los fieles también, en cada momento y en cada cosa que me digan no. Dios velará por mi honra, Dios velará por mi sacerdocio, Dios velará por mi persona. Eso es ver de una manera divina las cosas actuales, las cosas humanas. El problema de la iglesia inclusive. Si ustedes me dicen, oiga, monseñor, ¿qué pasaría a su congregación si usted falleciera, si usted muriera? ¿Ya no tendrían obispo? ¿O qué obispo tendrían? No me importa, es la guerra de Dios. Así como Dios me hizo obispo y antes no lo era, y antes podía otorgar los sacramentos que un sacerdote podía otorgar, ahora puedo otorgar sacramentos que un obispo puede otorgar. ¿Qué va a pasar con su capilla? ¿Van a seguir los que están con usted las mismas directrices de usted? No me importa. Antes de ser mi capilla es la casa de Dios. Antes de ser mis fieles son ustedes hijos de Dios. Si llega a faltar uno, vendrá otro. Y vendrá otro porque esta es la guerra de Dios, porque es la batalla de Dios. Eso es ver desde el punto de vista divino las cosas humanas. El predicar mismo, para hacerle el bien a sus almas. Yo tengo la obligación de ayudarles a ustedes en su salvación. Como sacerdote, como predicador, tengo la obligación de enseñarles a ustedes la doctrina pura, limpia y sin tacha para que puedan salvarse creyendo y practicándola. Y no solamente les tengo que enseñar por la teoría, sino que tengo que ayudarles a que en la práctica ayuden ustedes a su propia salvación. Pero hay veces que nosotros nos humanizamos demasiado, trabajamos demasiado lo humano, trabajamos por la noche a lo humano. Voy a preparar mi sermón, ¿ahora qué les diría a mis fieles? Voy a hablar de filosofía, voy a hablar de teología, voy a hablar de ciencias naturales, voy a hablar de razonamientos, voy a hablar con lógica, voy a hablar con sinceridad. Y entonces me preparo de aquí y de allá para darles a ustedes un sermón que a base de razonamientos los convenza a ustedes de ser mejores personas, de ser buenos hijos de Dios, de apartarse del vicio y de adquirir la virtud. Queridos fieles, ¿cuántos años llevamos juntos? ¿Hace cuánto se convirtieron ustedes a Dios nuestro Señor en la verdadera fe católica? Ya tenemos nosotros miles y miles, basándome en lo humano, en los razonamientos. Es tan fácil decir, oye, no te quieres quemar en el infierno, pórtate bien. Oye, ¿quieres ser verdaderamente salvo? ¿Quieres verdaderamente entrar en el cielo? Mira, estos son los mandamientos, te los voy a enseñar y te voy a arengar para que tú los sepas cumplir, los puedas cumplir. Domingo tras domingo los sacerdotes, los predicadores, estamos nosotros tratando de dar razonamientos, insistiendo a tiempo y a destiempo, arguyéndolos, regañándolos, animándolos, sonriéndoles, predicándoles la palabra de Dios. Porque llegaron los tiempos en que la sana doctrina no es escuchada. Tenemos que insistir a tiempo y a destiempo en la verdadera fe católica. Pero si yo me baso, al igual que Pedro, solamente en cuestiones humanas, si mi predicación fuera solamente humana, queridos fieles, ¿a qué le tiro? ¿A qué voy? ¿Acaso no hay gente más elocuente que yo? Por supuesto que lo hay. ¿Hay gente más inteligente que yo? Por supuesto que lo hay. ¿Hay gente que es más, que tiene mejores cualidades y que tiene más posibilidades de que con su palabra, que con sus ejemplos, que con sus cualidades pueda convertir a una audiencia? Por supuesto que sí. Pero no se trata, señores, aquí de hablar a lo natural. El que os está frente a ustedes en un púlpito, no se trata de algo natural. ¿Quién soy yo para estar frente a ustedes diciéndoles qué es lo que deben de hacer y qué es lo que no deben de hacer?
cómo se deben de portar y cómo no se deben de portar, qué es lo que deben de creer y qué es lo que no deben de creer. Si fuera eso, sería la persona más atrevida que hay en este mundo. Más atrevida. Porque ¿quién soy yo para estar aquí diciéndoles qué es lo que deben de creer y no? ¿Qué es lo que deben de hacer y no? ¿Cómo se van a salvar y cómo no? Pero no estamos hablando al humano, queridos fieles. Puede ser el sacerdote más ignorante, puede ser el sacerdote menos elocuente, el sacerdote más aburrido, el sacerdote menos instruido. Y sin embargo, no estamos hablando de la carne y de la sangre, estamos hablando de que esta es la palabra de Dios. Y que yo debo de ocuparme no solamente de las cosas humanas, sino que tengo que hablar a lo divino. ¿Cómo puede ser un sacerdote o hacer un sacerdote bien a sus fieles cuando se una a Dios? Si él trata de convencerlo solamente por lo humano, si él trata de convencerlo solamente por medios humanos, ¡qué gran fracaso, Pedro! ¡Qué gran fracaso! Pescaremos toda la noche, nos fatigaremos toda la noche y poco provecho habrá. El predicador, para que haga provecho en las almas, para que verdaderamente salve a las almas, para que verdaderamente entre la verdadera fe, la doctrina, la santidad en sus almas, tiene que estar primeramente él unido a Dios. Señor, mira, tengo 8 años de seminario, tengo estudios naturales, tengo estudios de filosofía, tengo estudios de esto. Ok, vas a tener eso y vamos a ver cuánto provecho puedes hacer. Señor, han pasado años y no puedo hacer provecho. Entonces, es que tú eres como un sarmiento. Si no estás unido a la vid, ¿cómo piensas dar fruto? Si no estás unido a mí, ¿cómo puedes hacer algún provecho? Del santo cura de Ars se cuenta, ¿conocen ustedes al santo cura de Ars? San Juan María Vianney. Si no lo conocen todavía, les recomiendo la lectura de su vida, la lectura de todo lo que él hizo. Era un joven que no le entraba ni el latín. No podía entrar, no podía aprender nada se le quedaba, no tenía buena memoria, no tenía buena inteligencia. Ahorita no les voy a querer hablar de toda su vida, simplemente por un milagro de Dios, y por favor de Dios llegó a ser sacerdote. Ya que una persona que no tiene posibilidades de aprender, por supuesto no puede ser sacerdote, que se va a constituir en maestro de la humanidad. Una persona que no aprende no puede ser sacerdote. Una persona que no retiene no puede ser sacerdote. Una persona que no sabe enseñar no puede ser sacerdote. Pues él no se podía ni aprender, ni sabía enseñar, ni se le quedaba nada en su pobre mente. Por un milagro de Dios llegó a ser sacerdote. Por milagro de Dios y por favor de Dios. Porque ni tenía elocuencia, ni tenía sabiduría, ni tenía nada. Ah, caramba. Desde que le impusieron las manos el señor obispo y lo constituyó sacerdote, ministro de Dios, el pueblito de Ars, que no era nada, donde lo pusieron, se convirtió en el centro del mundo en ese momento. Reyes, cardenales, papas iban a pedirle consejo a ese santo sacerdote. Y aunque iba mucha gente a escucharlo, y antes no había micrófonos como los que estamos utilizando ahorita, y se le juntaba tanta gente en su parroquia, que él predicaba y no se escuchaba hasta el final, pero los que estaban hasta allá hasta el final, que no lo podían escuchar, no sabían lo que estaba diciendo, les entraba una compunción del corazón, les entraba un amor de Dios, les entraba un arrepentimiento de la vida, que se convertían. Horas y horas, es más, eran más las horas que pasaba el santo cura de Ars en el confesionario que en su vida diaria. Horas y horas. Lo sacaban agotado, cansado del confesionario, porque había filas y filas. Y no solamente de gente sencilla, de intelectuales,
de reyes, de cardenales, de obispos. Inclusive los papas le llegaron a pedir consejo a este obispo. En otro tiempo ignorante, en otro tiempo falta de elocuencia, en otro tiempo falta de razonamiento. ¿Qué es lo que pasó? Que no era él simple ser humano que estaba allí como ministro de Dios, era Dios a través de él. Él estaba tan unido con Dios, era tan piadoso con Dios, tan amoroso con Dios, tan cariñoso con Dios, que Dios se apoderó de él, que Dios se enseñoreó de su corazón, de su persona y de su vida. Y así es que toda su vida era un continuo predicar. Una mirada del santo cura de Ars, una sonrisa del santo cura de Ars, convertía al más empedernido pecador. ¿Qué era? ¿Medios humanos? No, era Dios. Eso es, queridos fieles, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. En Dios vivimos. No solamente es lo que vemos, es también lo que no vemos. La tentación no es solamente tu falta de buenas cualidades, es el demonio que te está tentando, pero que no tienes ojos de fe para poderlo ver. Eso que te pasó no pasó por casualidad, que la casualidad no existe, fue la divina providencia quien te hizo ese favor, quien te curó de esa enfermedad, que te hizo aquel milagro. Pero no ahorita, inclusive nosotros los eclesiásticos, tratamos la situación de la iglesia actual, la solución del problema actual, como si fuera una solución puramente humana. Hay otros que se van a los extremos y le quieren dejar a Dios todo. No. Para poder hacer ese milagro, Dios le pidió a San Pedro que echara la red. Y si no hubiera echado la red, no hubiera cogido pescados. Tenemos que hacer humanamente lo posible. Yo preparar un sermón de la mejor manera posible, pero esa preparación que yo hago no es suficiente. Tiene que ser Dios el que hable por mi boca, el que hable por mi mirada, el que hable por mis palabras, el que hable con mis razonamientos, para llegar a sus corazones y produzca algún fruto. Si yo me baso en lo puro humano, voy a fracasar como fracasó Pedro esa noche. Cuando se une a Cristo el ministro, cuando es piadoso, cuando es caritativo, cuando es enamorado de Dios, entonces puede hacerle mucho bien a las almas, puede solucionar el problema de la iglesia. Si los obispos y sacerdotes que quedamos católicos fuéramos realmente santos y piadosos, caritativos y humildes, obedientes a Dios, cariñosos con Dios, deseosos de la gloria de Dios y no de nuestra propia honra y gloria, el problema de la iglesia estuviera solucionado. Pero somos tan imperfectos, tan humanos, tan naturales, tan terrenales, tan terrestres, que por eso no podemos producir ahorita el fruto que seguramente ya el problema de la iglesia estuviera solucionado si fuéramos más humildes y más caritativos. Si en vez de tratar de solucionar el problema por medios humanos, por razonamientos humanos, nos apegáramos más a Dios y fuéramos más caritativos. Dirán ustedes, pero padre, ese es un sermón para ustedes. Claro, queridos fieles, no se imaginan ustedes cuántas veces me he bajado yo de este púlpito, ruborizado con mis propios sermones, regañado con mis propios sermones, entristecido con mis propios sermones, convencido, autoconvencido de que no soy lo que Dios ya quisiera de mí, que de lo que Dios exige de mí. No se imaginan cuántas veces la predicación de un sacerdote lo lastima tanto a él. Le da remordimientos más en su corazón. Le llega más a él a veces. A veces se termina uno el sermón y se queda uno pensando y pensando, caramba, le llegó el sermón del mismo sacerdote, al mismo sacerdote a su corazón. ¿Por qué? Porque el sermón no es mío.
Dios tiene que hablar por mi boca. Y no les habla nada más a ustedes, también me habla a mí, le habla a ellos y a ustedes también. No son palabras del predicador, deben de ser palabras de Dios cuando el predicador está unido con Dios. Son uno solo. Dirán ustedes, pero Padre, y ahora para nosotros, de esta parte del regaño, de esta parte del sermón, ¿qué es lo que nos corresponde? Queridos fieles, aquí viene otra. ¿Cuántas veces ustedes han tratado de salir de sus vicios y no han podido? Díganme, ¿desde cuándo se convirtieron a la verdadera fe católica? Hubo una verdadera conversión de corazón y tratan ustedes día con día de ser mejores hijos de Dios, mejores católicos. Padre, pues yo esto lo sé desde hace mucho tiempo. Y fíjese que vengo luchando con mis defectos desde hace mucho tiempo. Pero después de tantas veces y de tantos años que he venido a misa, mire, no ha avanzado la gran cosa. Sigo siendo el iracundo de siempre, sigo siendo el chismoso de siempre, el mal hablado de siempre, el enojón de siempre, el flojo de siempre, el pecador de siempre, el sensual de siempre. Padre, algo estoy haciendo mal, claro, algo estás haciendo mal. Pero Padre, yo sigo los consejos que me da mi confesor. Tengo pecados de sensualidad, pecados de la carne. ¿Qué es lo que me dice mi confesor? No debes de cenar en abundancia, porque eso no hace nada bien para la piedad, ni para la pureza. Debes de retirar tu mirada cuando veas a una persona o alguna situación que te pueda hacer caer en pecado. Debes de levantarte de la cama un poquito antes de estar totalmente satisfecho de tu descanso. Debes de levantarte de la mesa un poquito antes de estar totalmente satisfecho en tu gula. Debes de hincarte a rezar. Todo eso lo hago, Padre. Pero créame que no he avanzado gran cosa. Oye, esos son medios humanos, ¿y los medios divinos? ¿Comulgas con todo el corazón? ¿Te confiesas con verdadero arrepentimiento? ¿Te unes a Dios con sincera humildad? Cuando caes en pecado no dices, caray, ya me voy a ir al infierno, mejor me voy a confesar porque no me quiero ir al infierno. ¿Te duele de todo corazón? ¿Te duele y te sientes un hombre pecador cuando caes en pecado? Cuando te confiesas excitas en ti un verdadero arrepentimiento. ¿Has llegado a llorar por tus pecados? ¿Has llegado a dolerte sinceramente de tus pecados? Cuando comulgas, que es fuego, porque Dios es fuego, de puro amor. Si yo toco un fuego me quemo. ¿Cómo puede ser posible que comulgando tantas veces no me haya encendido de amor de Dios? ¿Te comunicas con Dios? Padre, pues yo rezo mis oraciones como me manda la Santa Iglesia. Rezo mis oraciones de la mañana, de la noche, rezo mi rosario, rezo el Ángelus 3 veces al día. Hago mi lectura espiritual. ¿Te unes verdaderamente a Dios con la oración? ¿O solamente la haces para cumplir? Pues ya cumplí rápidamente porque me tenía que bañar e irme a trabajar. Hice mis oraciones lo más rápido que pude y salí. Recé el rosario, pero estuve periqueando el rosario, hablando el rosario, gritando el rosario. Además hasta me distraje en mi rosario. ¿Eso es rezar? Díganme, ¿eso es rezar? Rezar es comunicarse con Dios. La pregunta es, cuando rezaste, ¿te comunicaste con Dios? ¿Hablaste sinceramente con Dios? ¿Siente que tuviste alguna plática íntima con Dios? Cuando comulgaste, nada más comulgaste, fuiste, te hincaste, hice algo bueno, sí, estoy seguro que hice algo bueno. Pero tocaste a Dios. ¿Te comunicaste con Dios? ¿Hubo una intimidad con Dios? ¿Hubo pensamientos, meditación con Dios cuando comulgaste? Ahí está el problema, queridos fieles, que nosotros nada más hacemos obras externas y caemos nosotros en esa maldición de Dios. Este pueblo solamente me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces hemos hecho un rosario y a veces hasta no lo podemos ni terminar porque me distraje? Ya caray, ¿dónde me quedé? ¿En qué misterio me quedé? ¿Cuántos Aves Marías llevo? ¿Ya hice los 10 Aves Marías? A veces lo tengo que si tengo conciencia, a veces lo tengo que volver a empezar porque no sé dónde me quedé. Eso es rezar.
Asistir a misa y quedarse dormido porque me tuve que levantar en domingo, eso es asistir a misa. Eso es venir a alabar a Dios, venir a platicar con Dios, venir a cantarle a Dios, traer un corazón generoso y decirle: Señor, fui a visitarte, te canté, te alabé, estuve contigo, me comuniqué contigo, te visité. Mientras nosotros sigamos tan carnales, tan naturales, tan terrenales, queridos fieles, ¿cómo vamos a poder avanzar? Es por eso que usted no se puede quitar ese vicio, no se puede quitar ese defecto, no puede avanzar en la virtud, porque no hace las cosas de una manera divina, no invita a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros caemos en aquella situación de capítulo 13 de la epístola de San Pablo, donde alaba la caridad. Y dice: si yo conociera todas las lenguas de los hombres y el lenguaje mismísimo de los ángeles, pero no tuviera caridad, de nada me serviría. Y si yo diera todos mis bienes a los pobres, pero no tuviera caridad, de nada me aprovecharía. Si yo predico sin caridad, sin amor, sin ánimos de hacerles a ustedes el bien, para irse al cielo, no para que me alaben, qué bonito sermón, qué mal sermón, qué largo sermón, no me importa eso. Lo que me importa es el hacerles el bien, el hacerles comprender, el que el Espíritu Santo se introduzca en sus corazones para que creyendo se salven. Si logro hacer eso, no lo voy a poder hacer por medios humanos, sino por medios divinos, uniéndome con Dios en caridad. Así también ustedes, si no pueden salir de un vicio, de un pecado, si no pueden adquirir una virtud, es porque algo estamos haciendo mal. Todo lo queremos hacer de una manera natural, no. Únanse a Dios, hablen con Dios, reciban a Dios, limpien su alma y reciban a Dios en su corazón, enamórense de Dios. Que la caridad reine en sus corazones, que la caridad guíe sus actos, que la caridad mueva sus pensamientos, que la caridad, en pocas palabras, envuelva su vida. Si no hay caridad, queridos fieles, no podemos hacer nada, ni en beneficio de la iglesia, ni en beneficio de las almas, ni en beneficio de mi propia salvación. Si no hay caridad, si no estoy unido con Dios, podré cansarme, hacer páginas en internet, hacer blogs católicos para predicar la doctrina, hacer grupos de redes sociales para predicar mi doctrina, y no va a pasar nada. Me voy a cansar de oquis, me voy a cansar extremadamente y no voy a producir fruto. Pero si me uno a Dios, entonces una simple sonrisa, una simple mirada de cariño, de caridad hacia los fieles los puede convertir. Tanto trabajo que han tenido ustedes para quitarse sus defectos, y lo único que tenían que hacer es amar a Dios. Amar a Dios, limpiar su alma y recibir a Dios, aceptar a Dios en su corazón, amarlo, tenerle caridad, enamórense de Dios, y todo lo demás es muy fácil. Una persona enamorada, sincera y verdaderamente de Dios no peca, porque no quiere ofender a Dios. Se le hace fácil hablar con Dios, por lo tanto sus oraciones le parecen rapidísimas y cortísimas. El quitarse de las cosas malas le va a parecer algo instantáneo. El portarse bien le va a parecer algo noble, bueno, gustoso. Porque está enamorado de Dios, porque quiere la salvación de su alma, porque está unido con Dios. Ya lo dijimos algo de esto en el sermón del domingo pasado. Podemos tener fe, pero sin caridad no sirve. Podemos creer en Dios, pero si no estamos unidos con Dios, ¿de qué sirve? Yo puedo saberme las Sagradas Escrituras de principio a fin. Puedo saberme la filosofía de principio a fin. Puedo tener un gran blog para predicar la doctrina católica a todo mundo, y de nada me va a aprovechar. Seré como una campana que suena o como un címbalo que retiñe, pero a mí no me va a aprovechar de nada. Sin embargo, si estoy unido con Dios, se me va a hacer fácil la práctica de la virtud, fácil apartarme del pecado, fácil la conversión de mis parientes y de mis amigos. Yo, como sacerdote y predicador,
Voy a llegar al íntimo de los corazones, a convertirlos a ustedes, porque no nos estamos basando en algo de la tierra, en algo natural, en algo terrenal, sino que nos estamos basando en Dios, en la gracia de Dios, en la fortaleza de Dios, en la sabiduría de Dios, en la gracia de Dios, en los dones de Dios. ¿Entienden cómo es esto? No nos movemos solamente entre la carne y la sangre, entiéndanlo. ¿Quieren salir de sus vicios y defectos y pecados? Únanse a Dios. ¿Quieren convertir a sus parientes y amigos? Únanse primeramente a Dios. Quiero como sacerdote, quiero como jefe de una congregación, quiero como una persona católica transmitir lo que Dios me ha mandado, que es las verdades católicas. Primero usted únase a Dios, sea humilde, sea caritativo, y va a ver cómo su palabra, aunque sea por radio, aunque sea por micrófono, aunque sea por video, aunque sea por redes sociales, porque no va a ser su palabra física la que llegue al corazón de las personas y a las mentes de las personas. Va a ser el Espíritu Santo que obre por usted y en usted. Pero si usted cree que el Espíritu Santo es el que tiene que dar ese crecimiento, usted solamente es un instrumento. Entiéndalo. La guerra no es suya, la guerra es de Dios, inclusive en su misma alma. La guerra es de Dios. Y si no dejamos a Dios actuar en nosotros y por nosotros y en nosotros, entonces no vamos a producir ningún fruto. Ahí tienen a Pedro, un as en la pesca, y no pudo pescar nada. Cuando se unió Dios, cuando invitó a Jesucristo a su barca y le hizo caso a Dios, y en virtud de Dios echó la red, entonces en ese momento recogió todos los peces que pudo. ¿Quiere adquirir virtudes? ¿Quiere pescar virtudes? Únase a Dios, hágale caso a Dios, hable con Dios, tenga amistad con Dios, tenga una intimidad con Dios. Papás, ¿quiere hacer algo en sus hijos? Únase primero a Dios. ¿Quieren convertir a aquella persona que aman tanto? Primero únanse a Dios. No se ocupen de las cosas primeramente naturales, aunque sí utilícenlas, pero no confíen en ellas, confíense primeramente en Dios y todo lo demás se utiliza como instrumento. Ese es el evangelio de este domingo, queridos fieles, que es para mí. El hecho de que yo tengo que prepararme en todas las ciencias, claro, pero eso no es lo que va a dar mi fruto. Lo que va a dar el fruto, después de que yo me prepare en todo eso, es de que yo esté unido con Dios, de que yo ame a Dios y ame a sus almas, y que la gracia de Dios la permita yo actuar en mí, por mí y en mí. Y usted, si quiere salvarse, si quiere adquirir virtudes y quitarse sus vicios y llegar al cielo, tiene que dejar que lo sobrenatural, que la caridad que viene del cielo se apodere de su corazón, envuelva su vida, envuelva su hogar, y entonces usted podrá ser no solamente llegar a su propia salvación, sino que va a ayudar a salvarse a sus propias familias y a todas las personas que lo rodeen. No nos movemos solamente en la carne y la sangre, nos movemos entre espíritus, nos movemos entre la gracia de Dios. Estamos nosotros entre lo terrenal y lo sobrenatural. Ambas cosas existen y ambas cosas deben de ayudarse para poder conseguir el fin de nuestra salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.